¿Estamos todas y todos? Bueno, en nombre de Escuela Popular de la Asamblea Popular del Puente de Vallecas, queremos darles la bienvenida a todas y a todos. Hoy es el final de las jornadas soberanas que empezamos hace 2 viernes con el DocuForum, que me parece que fue un éxito. Me cuentan, porque no pude estar en las pasadas, que también fue, y hoy por lo que veo volvemos a tener el éxito en todos los asistentes. Y lo más importante, me parece a mí en lo particular, es que además de asistir, pues nos podamos llevar algo del conocimiento, que siempre es lo que la escuela trata, y ponerlo en práctica como nos dijeron en la primera jornada. La información de todos nuestros problemas está muy bien y es la fase número 1. Ahora necesitamos pasar al siguiente curso, nos decía una persona. Y yo creo que hoy estamos en el inicio de ese segundo curso, así que les agradezco, les paso ¿a dónde está? Le paso la palabra a los que han organizado estas jornadas, el grupo de medio ambiente de la asamblea, para que hable un poco. Perdón, si alguno de vosotros todavía no estáis recibiendo información de Escuela Popular de la asamblea, aquí tengo las hojitas para que pongáis vuestro nombre y el correo electrónico, ¿vale? Bueno, buenas tardes, no me voy a enrollar mucho. Dentro de las jornadas que más o menos hemos establecido desde el grupo de Ecología y Medio Ambiente de la Asamblea Popular de Puente de Vallecas, teníamos más o menos 3 líneas claras de acción, aunque tratamos de ampliar desde el principio, que eran soberanía alimentaria, soberanía energética, y huertos urbanos. ¿Vale? Fueron las 3 líneas que establecimos desde un principio, pues, para ir trabajando. Estamos metidos en alguna cosilla más, pero bueno, que sepáis que si queréis participar, y desde el grupo de Ecología y Medio Ambiente podéis hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Por un lado tenemos el grupo Medio Ambiente, por otro lado también tenemos el huerto urbano. Os digo que si queréis participar también de esto, los domingos abrimos como a las 11:30, que está en la calle Villalobos, aquí en el barrio, y si queréis animaros, pues ahí podéis ir cuando queráis. Ya hemos hecho la tercera fase, por decirlo de alguna manera, de nuestras jornadas. Teníamos primero un DocuForum, que fue hace 2 viernes. El viernes pasado fue la jornada de soberanía alimentaria, y en este caso va a ser la jornada de soberanía energética. Ya desde el principio planteamos que, bueno, estos muchachos que vienen y muchachas están bien preparados. Nosotros desde el grupo de medio ambiente no somos eruditos en esto, entonces hemos procurado que viniera gente porque que sí que saben bastante del tema y que nos van a ilustrar seguro muy bien. Entonces, más o menos el transcurso de la jornada va a ser una presentación, que es lo que estamos haciendo, lo va a hacer ahora Andrés a continuación, que hablará sobre soberanía energética y renovables, bueno, tratando un poquito de las ventajas de las renovables frente a las energías convencionales, y bueno, un poquito viendo los obstáculos que se están poniendo a estas energías más limpias y mucho más respetuosas con el medio ambiente. Luego, Dani, que es de Corrupción y Plataforma de Nuevo Modelo Energético, por un nuevo modelo energético, nos hablará del sistema eléctrico español, un poco sobre el oligopolio que tienen las empresas que están llevando ahora mismo la energía hasta nuestras casas, y bueno, un poco sobre la subasta eléctrica, déficit de tarifa, bueno, un poco lo que es, cómo funciona más o menos el sistema energético que tenemos casi todos, vamos, en nuestras casas. Luego hablo de Casino, en cuarto hora, no os despistéis, por favor. Y después entrará Yolanda, que es de la plataforma contra el cementerio nuclear de Cuenca, para hablar un poquito del problema que tienen las nucleares, sobre todo contando con el rédito que dejan, que nos acompañará durante miles de años y que queda ahí. Luego entrarán Ángela y Alicia, también de la plataforma por un nuevo modelo energético,
y Evoluciona, que nos hablarán un poco sobre eso, sobre la plataforma por un nuevo modelo energético. Y luego abriremos un turno ahí en el que van a participar 3 ponentes, que es un poco más, bueno, se titula ¿qué puedes hacer tú? Un poquito abriendo las expectativas a lo que cada uno podemos hacer desde nuestras posibilidades, ¿vale? Las posibilidades más o menos que podemos tener en nuestra mano. Entonces ahí entrará Salva, Medio Ambiente Sol y Plataforma por un nuevo modelo energético, Ignacio de Soma Energía, y Marcos, que se dedica a la investigación en este campo de la energía y todo esto. Más o menos eso es cómo vamos a ir evolucionando. Y nada, por mi parte, pues nada, agradeceros el que hayáis venido y dejaros una reflexión. No hay energía más limpia ni más libre que la que no se gasta. Muchas gracias. Bueno, en principio voy a dar una introducción antes de meternos ya de lleno sobre las ventajas de las renovables con respecto a las energías sucias. Primero empezaremos diciendo lo que es soberanía energética. Ahora mismo España tiene un 85% de dependencia energética. O sea, realmente lo que mueve el sistema productivo es la energía. El 85% la tenemos que comprar de fuera. Entonces lo que se trata, si realmente queremos salir de la crisis, es que, pues eso, que tenemos que empezar a ser soberanos, a decidir qué energía queremos y sobre todo qué energía nos conviene. Entonces eso es lo que buscamos. Y la energía tiene que ser permanente en el tiempo, porque ahora mismo el petróleo lo usamos y de aquí a nada se acaba. Entonces tenemos que buscar un tipo de energía que sea permanente en el tiempo. Y eso, igual que en permacultura, en la agricultura ecológica, se busca no quemar la tierra, que nos dure siempre, pues aquí lo que buscamos es que la energía sea continua e inagotable. Por ejemplo, empecemos con el sistema eléctrico. Para producir electricidad, generalmente hay 2 tipos, absolutamente casi mayoritarios, para generar electricidad. Uno es moviendo un generador eléctrico y otro con el efecto fotoeléctrico. Un generador eléctrico, ¿cómo se mueve? Pues ya sabemos que es con una turbina de vapor que se calienta. Ahora la cuestión, ¿cómo la calentamos? La calentamos con combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, emitiendo CO2. La calentamos con fisión nuclear, dejando residuos radiactivos durante 100.000 años, que hay que tratarlos. A ver cómo tratamos, si nosotros llevamos ciento y pico mil años. Exactamente, como Homo sapiens, ¿cómo podemos garantizar otros 100.000? Es algo absurdo, totalmente. Bueno, lo hacemos de esa manera, calentar el vapor, o lo podemos hacer de manera limpia. Las centrales termosolares, pues con espejos, unos espejos parabólicos, almacenan ese calor que nos viene gratuitamente del sol, calienta ese vapor y no tienes que quemar nada. También se empieza a hacer también con biomasa, con restos vegetales. Tampoco se trata de dedicar vegetales específicamente a ello, pero restos vegetales se queman y bueno, eso siempre ha sido la energía que hemos usado antiguamente. Pero sobre todo la que nos abre grandes posibilidades para generar electricidad es la termosolar, porque es gratuita. También se puede mover en los alternadores pues con el agua, las hidráulicas que todos conocemos, la mini hidráulica que se puede poner en ríos, puede servir para autoconsumo. Y una importante que está creciendo muchísimo es la del viento, que ya tenemos como un 20% o quizá más ahora mismo no. ¿Cuánto? 21, 23, depende de los meses de porcentaje de creación de electricidad. Por eso ya podemos decir que tenemos un 30 renovable entre la hidráulica y la eólica, y que empiezan a crecer las solares, pues, y esa ya sabemos, el viento es inagotable. O sea, los aerogeneradores no contaminan y, bueno, moviendo generadores. En la segunda parte es lo que es el efecto fotoeléctrico. Es un efecto que se empezó a descubrir en el siglo XIX
que en el siglo XX se empezó a desarrollar más y ya con la carrera espacial se desarrolló un poco más para los satélites, que es las células fotovoltaicas. Y eso funciona que los fotones, al incidir en un material semiconductor, que es la luz, no es el calor, sino en este caso es la luz del sol, los fotones inciden en el semiconductor y generan electricidad. Y son las células fotovoltaicas que conocemos. En transporte, pues lo mismo, tenemos para elegir o gastamos gas, petróleo y combustibles sucios, o utilizamos electricidad generada con renovables. Tenemos para elegir en el transporte. O bien, menos coche, más bicicleta y más andar. Y en calefacción exactamente igual. En calefacción tenemos las calderas de gasoil y todas estas cosas, o podemos optar por dos cosas. La energía solar pasiva, que se trata de grandes cristaleras para que en invierno nos caliente por efecto invernadero dentro de nuestra casa, nos caliente el sol. Si estamos orientados al sur, nos da el sol está más bajo en invierno, y entonces entra la luz del sol mejor en las casas, ¿no? Con las cristaleras. Y en verano, como está más alto con el porche, no entra. Eso es, por ejemplo, la energía solar pasiva. Y poniendo medidas de aislamiento y todo eso. Y con los colectores solares de agua caliente, un colector así de color negro, pasa agua y que el calor, con ese mismo efecto, se calienta el agua y nos vale para la calefacción y para ducharnos. Y en agricultura e industria, pues exactamente lo mismo. Como decía el compañero, la energía más limpia es el ahorro. Entonces, nuestro nuevo modelo energético, libre y soberano, tiene que construirse sobre tres pilares: el ahorro, la eficiencia y las renovables. ¿Qué podemos decir? Ventajas sobre las energías renovables frente a los contaminantes. El primer problema de las energías sucias, el más importante al que se ha enfrentado la humanidad durante toda nuestra existencia, es el cambio climático. Esto puede traer unas consecuencias imprevisibles, pero malísimas. O sea, ahora mismo no sabemos cuándo empiezan los efectos, pero se sabe, ya se ha estudiado que no sabemos cuándo ni cómo, pero ya empieza a llegar, ya hay más inundaciones. Bueno, de cambio climático podríamos hablar muchísimo, pero sobre todo es el problema. También es un problema que es difícil solución, porque por ejemplo el tema de la capa de ozono fue fácil, prohíben los CFCs. El tema nuclear fue muy complicado, pero se hacen las paces y más o menos se reparte en el mundo como... Pero el tema del cambio climático es que la base de nuestra sociedad industrial está sustentada por los combustibles fósiles, o sea que hay que quitar los cimientos y colocar los nuevos cimientos renovables. Entonces eso es muy difícil y es lo que cuesta. Entonces, pero tenemos que hacerlo y no es tan difícil. Ya tenemos un 30% en electricidad, o sea que se puede conseguir y ya con la tecnología que es lo podemos conseguir. Y aparte de ese efecto, que es el más importante de todos y que merece todas las charlas, tenemos que contar la contaminación del aire, del agua, los residuos nucleares. Algunos residuos de alta actividad están 1000 años y los tienes que tener enfriados en piscinas durante 1000 años. A ver cómo se hace eso. Si el Imperio Romano duró 500 años y nosotros llevamos 100 y pico de sociedad industrial. 1000 años. Y los de baja actividad pueden estar hasta 250.000 años. Encarecimiento progresivo y agotamiento de las materias. El pico del petróleo. Lo que antes valía un barril $20, hoy vale 80 y mañana 160. Eso es lo que está llevando pues, que no salgan las cuentas en la economía. Y el gas le pasa lo mismo. Pronto sigue subiendo, ¿no? Y el daño ambiental en la extracción de las materias. Todos sabemos el accidente del Golfo de México. No olvidemos que no es muy conocido las minas de cielo abierto, ahí en el Valle de la Ciana, en León. Están reventando la montaña para sacar carbón. En vez de meter mineros, revientan la montaña. Eso ocasiona pérdida de suelo, ocasiona contaminantes que están dentro de la montaña, metales pesados, un montón de historias. Y realmente de una tonelada de tierra que revientan, a lo mejor sacan una mierdecilla de carbón. Y el fracking pues es la fractura hidráulica, lo mismo, metes en el subsuelo agua a presión, eso revienta, sale el gas y después tienes gente con agua contaminada, que eso ya está pasando en Estados Unidos y hay muchas denuncias, y aquí ya se está denunciando porque quieren hacerlo y es una de las cosas que hay que impedir que pase. La inseguridad del suministro, mañana Argelia cierra el grifo, o como cuando lo cerró Rusia con Alemania, o sea que es una energía que no tenemos una seguridad de suministro. Las guerras del petróleo, el gasto energético que hay que hacer en transportar las materias energéticas, pero sobre todo que no son autóctonas, o sea, no las tenemos y tenemos que importarlas. ¿Que otro país tiene petróleo? Vale, pero se te va a acabar, pero es que encima nosotros ni siquiera tenemos.
Y es exactamente eso, un 85% de dependencia energética. La ventaja de las renovables, pues no producen CO2, no producen residuos contaminantes, el sol y el viento y el fluir del agua siempre se renuevan, nunca se agotan. El daño en la extracción de las materias primas es pues, extraer el metal, preparar los artefactos, pero realmente tú no consumes, la energía es libre. Tú solo tienes que hacer el aerogenerador, solo tienes que hacer el panel solar y solo gastas en eso. Después lo reciclas casi todo, sobre todo se recicla y lo vuelves a hacer. Y el suministro pues es libre e inagotable. Las renovables se pueden producir de manera descentralizada. Todo el mundo puede producir su propia energía. Yo consumo tantos kilovatios hora al mes, yo me pongo unos paneles en mi casa, hablo con los vecinos, los ponemos, me pongo un aerogenerador en el chalet, cualquier historia, o montamos una en cualquier de manera de vecindario. Se puede descentralizar. Al descentralizar la generación de energía ya no hay que transportar grandes líneas de alta tensión y ahorran se ahorra energía porque se pierde en el transporte de energía y de esta manera se ahorra. Lo que decíamos, son autóctonas y es eso. La historia de las renovables. Las renovables siempre han estado con nosotros. Los molinos de viento, ventanales que había con el Imperio Romano, pero bueno, se fueron haciendo, después en la Edad Media se perdieron muchas cosas, después se volvieron a recuperar y ya desde el principio tenemos, por ejemplo, la caja caliente, una caja de... O sea, eso se descubrió en el siglo XVIII. Tú tienes de color negro, una caja de madera, le pones un cristal y eso, el propio efecto invernadero calienta. Entonces, de eso se basan los hornos solares. La fotovoltaica, como contaba, en el siglo X, Edmond Becquerel, en el 1850, descubrió el efecto fotovoltaico, Einstein lo teorizó en el 1923 y en los años 50 la compañía Bell Telephone, para las estaciones de telefonía, pues investigó que en vez de utilizar el selenio que utilizaba Becquerel, usar el silicio. Entonces se desarrolló, se mejoraron los rendimientos y todo eso. Y bueno, después nos contará nuestro compañero Marcos que ahora se hacen con óxidos de zinc, óxidos de titanio, que incluso son más baratas que lo que ha bajado todavía, porque el silicio ha bajado muchísimo las células fotoeléctricas y todavía van a bajar más con las nuevas. Pues lo que podemos decir que siempre cuando ha habido algún problema energético hayan estado las renovables para quitarnos de líos, pero muchas veces las propias empresas las han paralizado. Por ejemplo, la energía solar, por ejemplo, en Florida empezó a haber colectores solares de agua caliente y las gasísticas se metieron para parar el carro y eso tuvo paralizado mucho la energía, por ejemplo, la térmica, y tenemos muchos ejemplos. Las petroleras han parado muchísimas cosas. ¿Y cómo está la guerra contra las renovables que tienen las eléctricas? Pues bueno, podemos decir que en el 2002 fue el despegue de la energía eólica. Podría haber despegado antes, pero no les interesó. La tuvieron parada, fotovoltaica existía en los 90, pero bueno, la historia es que en 2002 parece que le dejaron un poquito de margen a las eléctricas y metieron eólica. Y todo muy bien, metieron un montón de eólica, pero el problema es que metieron muchísimo más gas. Entonces, el problema pasó que cuando la energía subía, el consumo eléctrico subía, porque la economía subía, pues había mucha eólica y muchísimo más gas y todas juntas iban creciendo. En el momento en que empieza a bajar la generación de energía porque baja la industria por la crisis, se plantea a las eléctricas que el gas ya no le va a salir rentable porque ya han invertido en un montón de centrales de gas, entonces empiezan a hacer la guerra para que los renovables no crezcan. Y realmente las renovables tendrían que crecer todo para eliminar la dependencia energética y el problema del cambio climático, pero ahí las pegan un tijeretazo y cogen al ministro, al Sebastián de PSOE, y le hacen que recorte la prima a las renovables en el 2010 y ya en Soria le pega el puntillazo que le hace la moratoria. O sea, ahora mismo se han parado las primas a las renovables, se ha parado la industria de renovables en este país, se tienen que ir a Estados Unidos a poner aerogeneradores porque aquí en España no pueden ponerlo. En el 2000 se esperaba el autoconsumo, salió una ley de autoconsumo el 18 de noviembre del 2011, pero solo vale para el autoconsumo instantáneo. La de balance neto, que Europa ha dicho que se tiene que hacer, la de balance neto lleva 1 año y pico de retraso. Y es, como explicará el compañero, es tú por el día, o cuando tienes la fotovoltaica, por ejemplo,
inyectas energía y por la noche la recibes y el saldo te sale a cero, entonces puedes ser autoconsumidor. Y bueno, con las perspectivas de futuro, pues que han bajado mucho. O sea, el vatio pico antes costaba 10 euros o más, el vatio pico de fotovoltaica, por ejemplo, y ahora vale a 60 céntimos. Se ha bajado casi 20 veces el precio y más que van a seguir bajando. Y sin embargo, la fotovoltaica y la eólica bajan y el petróleo y el gas suben. Realmente, a día de hoy, si más o menos por los cálculos, a 12 céntimos puede salir el kilovatio hora en fotovoltaica, por ejemplo, a nosotros ya nos lo cobran a 17, o sea que ya a día de hoy ya es rentable. Ya lo era hace mucho, pero ya está totalmente demostrado. Y nada, pronto se podrán poner centrales solares sin primas, pero se necesita, o sea, estaba a punto, ¿no? Lo que pasa es que ahora han pegado un cerrojazo y es lo que hay que luchar para salir de ese atolladero y sobre todo conseguir totalmente independencia energética del exterior, ahorrarnos esas ingentes cantidades de dinero que lo que ganamos en turismo lo gastamos en energía, o sea, de dejar de tirar todo ese dinero, ese saco roto de dinero y sobre todo luchar contra el cambio climático, que es el mayor problema que existe. O sea que debemos de luchar todos por un nuevo modelo.